Congresista colombiano Rodrigo Lara, hoy también llamó mucho la atención que el vicepresidente Germán Vargas Lleras no asistió a la firma de ese nuevo acuerdo. Teniendo en cuenta que el Partido Cambio Radical, tal y como usted me lo ha asegurado, es una de las colectividades que apoya este nuevo acuerdo, ¿por qué el vicepresidente no asistió a uno de los hechos más importantes de la historia de Colombia? Sí, en efecto, no asistió. Y en Cambio Radical tenemos un debate álgido alrededor del proceso de paz, de los acuerdos que se suscribieron. Y le confieso, en el Partido Cambio Radical, la voz que más ha insistido en apoyar esta nueva versión de los acuerdos es la mía. Y por eso me despojo un poco acá de mi calidad de director de partido para entrar en defensa de estos acuerdos. Es tal vez la primera vez, Jefferson, y un poco llevando la contraria a lo que acaba de señalar el doctor Álvaro Uribe Vélez, es la primera vez en todos estos años de violencia auspiciada por el narcotráfico en nuestro país que se termina un conflicto con un ejercicio de justicia transicional. Todos los demás conflictos, el del narcotráfico en los años 80, el del narcotráfico en los años 90, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, todo lo que ha habido alrededor naturalmente de la guerrilla del M-19, todos esos conflictos terminaron en la más absoluta impunidad. Aquí va a haber un esfuerzo de reproche, de verdad, se va a conocer los crímenes, quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad, se les va a imponer unas medidas de justicia y unas penas de justicia transicional, y esto es un esfuerzo importante que hace Colombia, es un esfuerzo importante que hace su institucionalidad y se pone fin a esta guerra. Yo entiendo que existan sectores que quieran hacer política con la malquerencia, que quieran hacer política con el miedo a las FARC, sobre todo acercándonos a las elecciones de 2018. Eso lo sabemos aquí la mayoría de los colombianos. Los cambios que se le hicieron a estos acuerdos iniciales y que llevaron a un nuevo acuerdo ahora son muy positivos. Son más de 67 cambios. Si uno los estudia juiciosamente y no se deja arrastrar por el miedo, si no se deja arrastrar por la manipulación, entiende que los acuerdos son positivos. ¿Y sabes sobre todo para quiénes son muy positivos? Para las fuerzas militares. Someter, como ha pretendido por ejemplo el doctor Álvaro Uribe Vélez, a nuestros soldados, a las fuerzas militares, a la jurisdicción ordinaria, implica que a ellos se les siga juzgando con un derecho que no toma en cuenta la realidad de un conflicto, la realidad del derecho operacional. Aplicarle a nuestros soldados, aplicarle a nuestros militares las normas del derecho internacional humanitario implica que se les podrá investigar con las normas del derecho operacional para que no sigan las voces que pretenden desprestigiar a las fuerzas militares acusándolos de cometer permanentemente o masivamente delitos como los falsos positivos, que se cometieron unos, pero no en la escala que algunos quieren verlo. Gracias a la justicia transicional se les podrá aplicar ese derecho operacional y se les podrá resolver su situación jurídica. Gracias a la justicia transicional usted puede pasar la página sin impunidad, conociendo la verdad de lo que ocurrió, que es muy importante para que los colombianos puedan sanar esas heridas. Son 35 años de unas guerras de baja y alta intensidad permanentemente alimentadas por esa maldición del narcotráfico. Y nunca, cuando se movilizó el M-19, el Quintín Lame, cuando hubo negociaciones con los narcotraficantes del cartel de Medellín, cuando se pretendió negociar con otros narcotraficantes, hubo un esfuerzo por conocer la verdad, por determinar a los grandes responsables de este conflicto que ha matado a los colombianos más humildes. Representante Rodrigo Lara, para finalizar esa entrevista, el año 2017 va a ser un año preelectoral en Colombia. Se comenzarán a encender los motores no solamente para las campañas al Congreso. Electoral, casi podríamos decir. Sí, podríamos decirlo. Se van a aprender esas campañas electorales de cara a quienes busquen su reelección en el Congreso de la República. También iniciará esa campaña de cara a las elecciones presidenciales. ¿Hasta dónde este hecho no va a afectar, señor Rodrigo Lara, esas discusiones que se van a dar en el Congreso y las posiciones que han tomado cada uno de los partidos? ¿Usted cree que va a subsistir esa unidad nacional en medio de ese ambiente político tan complejo? Yo por eso le hago un llamado a todos los partidos políticos a que actuemos con mucha grandeza,
Es decir, la política electoral no puede contaminar los grandes asuntos de Estado. La política electoral no puede contaminar las decisiones que toma un país, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores. La política electoral no puede venir a sabotear ni a contaminar algo tan importante como el esfuerzo que hace un país por ponerle, por Dios, fin a un conflicto, que por la vía militar nos tomaría unos 10 o 12 años más para terminar de ultimarlo. La política electoral no puede venir a atravesarse, que básicamente que se traduce en la ambición personal, en el ego, a esta importante causa que debe unir a un país. Y para que una a un país, el debate debe basarse en la verdad, debe basarse en un análisis serio y sereno y no en la manipulación de los colombianos. No en la manipulación ni de las frustraciones de los colombianos, ni de los miedos, ni las malquerencias que hayan podido que tengamos muchos colombianos con el accionar que han tenido las FARC en estos últimos años. La responsabilidad de los sectores políticos consiste en actuar con sinceridad, pero sobre todo con honestidad a los colombianos y explicarle que estos acuerdos con estas modificaciones terminaron siendo positivos para el grueso del país. Y no caer en la tentación, como yo veo lamentablemente que está ocurriendo, de utilizar una situación de esta naturaleza para sacar un rédito egoísta y un rédito político, porque ya el país, porque ya los políticos en su cabeza están en una campaña electoral. Así es, el 2017 iba a tener al mismo tiempo esos importantes debates de implementación de este nuevo acuerdo de paz, que según lo acordaron FARC y gobierno, en ese acuerdo que firmaron hoy, tendrán como escenario principal un Congreso de la República. Representante Rodrigo Lara, director del Partido Cambio Radical, ha sido un gusto haberlo tenido en el programa La Noche. Muchas gracias, un placer estar acá. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final, estos debates continuarán. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, en @segurizati_ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.